Bienvenidos a Perrenque Orgullo de Bogotá, el programa que nos permite conocer a esas personas que le meten ganas para hacer de esta ciudad un lugar mejor y que nosotros nos sintamos orgullosos y orgullosas de ella. Hoy tenemos a una persona que es muy importante en la escena artística de Bogotá. Camilo Jaramillo, más conocido como Pillo, cantante, compositor, un artista bogotano que además nos recuerda una época de rock muy fuerte en la ciudad. Camilo, muchas gracias, o Pillo, muchas gracias por estar aquí hoy y gracias por estar con nosotros en Perrenque Orgullo de Bogotá. Bueno, pues un placer estar contigo, Blanca, y con todos los que nos puedan ver ahora, mañana, pasado, y meterle perrenque, claro. Pillo, mira que cuando yo recuerdo o pienso en ti, recuerdo una cosa particular, el concierto de conciertos. Es inevitable, además que yo era adolescente, entonces eso fue absolutamente impactante para mí. Éramos hombres. Y yo recuerdo que había una canción que era casi himno en la época que era La Calle. Sí. Cuando tú piensas en Bogotá de esa época, de los 70, los 80, época de La Calle, ¿cómo la recuerdas? ¿Qué Bogotá recuerdas? Pues era una Bogotá muy diferente. Digamos, mi bogotaneidad es muy profunda, ¿no? Yo nací en Palermo, en el tercer piso, un noviembre del 58. Después de eso, viví en Teusaquillo, en una casa que todavía se mantiene habitada, y es habitada por la familia Arias, los padres de Eduardo. Aún de vez en cuando pasamos a visitar la casa, y es una miniatura, parece una casa como de Hansel y Gretel, porque está toda chiquita, ¿no? Es increíble. Yo viví en esa casa y me parecía enorme, ¿no? Cuando uno es niño. Sí, y después de eso nos fuimos a vivir a un muy naciente barrio Chicó, cuando todavía estaba lleno de lotes y de vacas, todavía había vacas, de potreros. Y con el tiempo acabé viviendo en Chapinero. He vivido como en 3 lugares diferentes del Chapinero, digamos, central y alto. Y viví también sobre la Circunvalar. Una buena cantidad de años viví sobre la Circunvalar. Más aún, creo que La Calle, aunque fue concebida sobre la Circunvalar, la acabé escribiendo, o la acabamos de empezar escribiendo en Medellín. ¿En serio? Sí, en serio. Ay, no me rompas mis ilusiones. No, pero no. Digamos, empezamos ahí porque yo había escrito, digamos, como parte de un coro. Fuimos totalmente pioneros en ir a Medellín a unos shows que finalmente no fue nadie al concierto. Entonces, en el piano que había, que era un Steinway divino, acabamos armando como la primera estrofa, y cuando volvimos a Bogotá sobre la Circunvalar, digamos, ahí sí acabé toda la letra, la parte del sedante de tu soledad, y al haber pasado por todas esos lugares de esta ciudad, pues tengo diferentes, digamos, que fotografías y memorias de muchos de esos instantes en cada uno de esos lugares. Entonces, digamos que mi álbum fotográfico relacionado con lo que esta ciudad representa está muy cargado. En muchas de las cosas que escribo está absolutamente repleto de imágenes que son de Bogotá. Más aún, el álbum que he pensado que es el, digamos, tal vez el último de nuestra carrera como álbum, de los 10 temas, 8 son temas de Bogotá. Tienen lugares y situaciones y momentos históricos que recrean o reaniman o, digamos, inmortalizan lugares que hoy están un poco perdidos, porque me parece que eso es parte como de mi esencia. Yo soy arquitecto además. Entonces, pues mucho de lo que estaba escribiendo tiene que ver con esta ciudad profundamente desde sus lugares fundamentales en mi crecimiento y en mi formación como arquitecto y como
como comunicador visual y como cantante. Cuando vemos el desarrollo de tu carrera, uno ve que empiezas con una banda en el colegio, pasas además a ser un artista súper reconocido, pasas a ser de los 20 primeros puestos de MTV Latino, trabajas con grandes productores. ¿Cuál ha sido después de esos momentos el momento más importante en tu carrera artística? Creo que el momento más importante de nuestra carrera artística es lo que ha sucedido en los últimos 3 o 4 años. O sea, después de la pandemia que volvimos y, digamos, a través de el reencuentro de la gente con la música en vivo, lo que ha venido sucediendo es que toda la música, digamos, del rock en español ha tomado un resurgimiento muy grande y eso nos ha llevado, digamos, que a girar más que en la época en que éramos más reconocidos. ¿En serio? O sea, a mi edad tenemos más conciertos en Haber que lo que pasó en 1988 o 94 con Cómo Decirte o 97 con Santa Lucía. Okay. Increíble. Sí, eso es lo que creo que nos ha marcado más profundamente en los últimos tiempos. Que momentos puntuales está claro. Hay conciertos, cuando fuimos a Caracas al Iberoamericano, cuando Soda nos abrió, bueno, una cantidad de cosas, pero digamos en lo último me parece que eso ha sido muy emocionante y muy revitalizante como artistas y como músicos, ¿no? ¿Cómo sientes que te recibe la gente ahora? ¿Qué esperan de ti cuando van a un concierto de Compañía Ilimitada? ¿Sienten nostalgia? ¿Sienten juventud? ¿Sienten...? Pues a mí me encantaría ser público de mi propio show. Lo que hemos hecho durante los últimos 6 o 7 años, pues digamos, en pandemia trabajamos un poquito en eso, y ya después de la pandemia lo que hicimos fue renovar toda la estructura musical de los éxitos y las canciones que, digamos, nos hicieron reconocidos a nivel Colombia. Entonces el espectáculo es, primero, mucho más cargado de energía y de ritmo y de sonoridad contemporánea a lo que sonaba en los 80s. Hay cierta referencia retro, claro, pero sonamos muy actuales, digámoslo así. Y adicionalmente a eso, pues tenemos un soporte de video y bueno, tenemos como todos los elementos que hacen parte de una banda convencional de rock y pop de la época actual. Yo sí creo que hay una cosa muy aprensiva frente a las canciones que marcaron la vida de todas las personas que nos van a ver. Es impresionante cómo uno logra entender que la radio, a diferencia del mundo de hoy, y a diferencia del mundo globalizado de finales de los 90, antes del Internet, digamos que, comillas, masificaba el oído de todos los oyentes. No era este mundo polarizado y más que polarizado, pulverizado por todas las alternativas que tiene la gente de hoy, de escuchar música en millones de lugares y escuchar lo que quiera, como quiera, a donde quiera, con el sabor que quiera, con la salsa que quiera. Entonces, hoy yo creo que pegar una canción es muy difícil hoy, es muy complejo. Y volviendo al tema del público, pues nuestro público, digamos, oscila entre los 35 y 65 años, eso dicen las redes. Pero siempre que vamos, sobre todo a los festivales y eso, es muy impactante ver la fuerza que tienen esas canciones en ese público independientemente de su edad. Y cómo los hacemos participar y partícipes de ese relacionamiento en vivo también, porque están diseñadas para que todos seamos una sola cosa, un solo momento sonoro, que siempre les digo, somos una sola banda sonora juntos. Cuando ustedes van a los conciertos en vivo, sienten la energía de la gente, tú en algún momento dices, uy, en este momento yo grabaría esta canción con este escenario, este sería el ideal para grabar un video de mi canción o algo así. ¿Te imaginas claro, que eso no, sea del...? Nuestro concierto tiene 3 o 4 momentos, digamos, irrepetibles, que son las canciones que marcaron a toda esa gente
pues quizá lo alcanzamos a notar en las redes sociales cuando la gente va a los conciertos. O sea, ¿cómo decirte? Eso es casi un unísono del público. Yo casi que ni canto, ¿no? Eh, Santa Lucía es impresionante, la calle, ni hablar, contacto a veces sí, a veces no. Y sobre todo, me entusiasma mucho cuando mostramos las cosas que habitualmente no se oyen o no se oyeron tanto, Ajá. cómo poder, digamos que atraparlos en esas canciones que no fueron tan populares, porque también todo se vuelve como que si somos la banda con 5 canciones y no más. Y les digo, no, pues si tenemos 6 discos, una cantidad de sencillos, tenemos una historia de casi 40 años que está ahí en las plataformas. Ahorita que estábamos en Cali, me dice un amigo, pero esa canción es nueva. Le dije, ¿nueva? Tiene 20 años. ¿Cómo que nueva? Pero ¿cómo así, Camilo? Le dije, "No, tiene 20 años y se la mandé". Dice, pues nunca lo he oído. Le dije, precisamente porque eso es lo que pasa, porque la gente solo va a buscar la calle, si lo es, siempre estaré como deciste Santa Lucía, ¿no? Cuando detrás de eso hay muchísima más música. En el trabajo que tú haces de poner en letras o de componer una canción, pues obviamente me imagino que tienes muchas experiencias de tu vida. ¿Cómo ha impactado la experiencia de Bogotá o ser bogotano en tu música? ¿Qué ha hecho que tu música sea tu música? Pues yo creo que muchísimo. Si uno revisara como los álbumes, de esos álbumes, toda letra tiene un fragmento de una foto, un instante, un recuerdo de Bogotá. Todas tienen alguna cosita o alguna cosa completamente referente a Bogotá. Y como te cuento, lo último que he estado escribiendo, casi todo gira en torno a eso. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué estás contando de esta Bogotá que estás viendo ahora? Es como toda esa cantidad de música que no hemos sacado, que es una compilación de una cantidad de bocetos que tenemos desde 1990 hasta hoy, que he venido desempolvando y creo que están atadas a muchísimas cosas de esta ciudad. Por ejemplo, tenemos una canción que se llama Chapinero Girls, que es una canción que construye un instante y un momento muy importante de Bogotá a principios de los 90 con los bares y los momentos de rumba que había en la 82, en Chapinero y en la Candelaria. Entonces hace como un retrato de ese momento histórico. Tengo una canción, pues tengo la letra, porque la canción todavía no la tengo, que se llama Salmón y Belmonte, que es un poco la experiencia de la plaza, con las torres del parque y con el Belmonte, que no es el Belmonte torero, porque Belmonte pues nunca vino a Bogotá, pero sí al Belmonte, los bellos montes que hay detrás, que son los que acompañan todo ese contexto. Y es un juego, digamos, es una metáfora del torero con los cerros, ¿no? Y así tengo una cantidad de cosas atadas a esta ciudad, porque creo que es lo que quiero, por lo menos lo que quiero hacer y dejar como ese legado desde la lírica, es ese trabajo. Tú hablabas ahora de la bogotaneidad. ¿Cuál crees tú que es la característica de bogotaneidad? ¿Qué hace que seamos bogotanos o bogotanos? Diría que hay un tema con la forma de hablar, hay un tema que es muy singular nuestro, con miles de variables, pero es un tema bogotano. Hay un tema que para mí es muy importante, que es el ladrillo, ¿no? Sí. Que es fundamental en mi vida y pues mi vida como arquitecto, claro, pero yo recuerdo desde de las primeras cosas que escribía, cuando escribía en inglés todavía, hablaba del ladrillo rojo en las canciones que yo escribía en inglés, por ejemplo. Entonces, esa es una marca fundamental. Los cerros yo creo que son además porque son una guía. O sea, aquí perderse no es tan difícil. Uno que ha viajado no tanto como quisiera, pero hay ciudades en que no hay manera de que uno encuentre nada.
O sea, si no está el Waze, el Google Maps, yo no la logro. Ajá. En cambio, esta referencia pues es clara del sentido de la ciudad, en fin. Todo lo que ha significado toda esta cantidad de transformaciones que a mí personalmente siempre me han impactado mucho como, digamos, un espectador de la vida urbana. Y Santa Fe, claro. Bueno, eso, Sí, yo sé que usted es del otro lado, pero... y Millonarios igual, ¿no? Sí. pero no son un gran referente para la ciudad, Son ambos equipos. Impresionante Sí, cómo la ciudad impresionante. se mueve alrededor de esos Tal dos cual, equipos. tal cual. Si nosotros hablamos de esa Bogotá, la que hemos conocido ambos desde hace tantos años, y tú la quisieras convertir en un ritmo musical, ¿qué ritmo musical tendría Bogotá? Esa es una pregunta de esas tesas, pero hoy Bogotá se ha vuelto una pequeña torre de Babel. Hoy la Bogotá es un tema que es de todos y todos vienen de todos lados. Entonces, la Bogotá rola por excelencia ya no existe como tal. Existe una Bogotá totalmente mezclada, mixta, polivalente. Ujú. Y yo creo que sería difícil tratar de definirla en un ritmo o en un género musical, porque cuando he visto las redes sociales de muchos portales que hablan de Bogotá y uno lo que ve es una diversidad amplísima, amplísima, mucho asombrosa, de la cual yo me asombro porque de eso yo no conozco ni el 70%. O sea, ¿y estos manes de dónde salieron? ¿Y estos que tocan? Y esto y lo otro, y en temas, digamos, hablando de una definición sonora. Pero si me dijeras a mí, ¿qué harías tú? Yo, que es un poco un ejercicio que estoy tratando de hacer, es una combinación de una canción que está atada mucho a Bogotá, que es La Gata Golosa. Ujú. Y cómo a eso transformarla como en un... Es difícil, en un ritmo muy singular, convertirla como en una especie de beat contemporáneo, que así siento es como late Bogotá, Ajá. desde la óptica de un rolo, de un bogotano. Ese es un sueño que tengo ahí andando. Por favor, apenas lo tengas, queremos ser los primeros en escucharlo. Me encantaría, eso suena maravilloso. Sí, sí. ¿Qué cosa de Bogotá o qué cosas de lo que pasa en Bogotá te generan orgullo? Digamos lo que ha pasado, lo que está pasando en la ciudad, que es, comillas, un caos, ¿no? El caos de la belleza que viene, aunque lo tengo que sufrir todos los días, a toda hora. No sé si me toque, o seguramente me tocará, claro, pero la ciudad que viene va a ser una ciudad muy emocionante. Faltan no sé cuántos años, 2 años, 3. 3, más o menos, 3 para que años. empecemos a ver resultados. Sí, esa ciudad va a ser, yo creo que para mis hijos y los hijos de esta ciudad va a ser una experiencia pues muchísimo más amable, muchísimo más conectada, muchísimo más integral de lo que ya es. Digamos que mucho más compenetrada con todos los niveles de la ciudad, desde más al sur hasta más al norte. No quiero terminar sin contar esta historia porque la escuchamos apenas empezamos esta entrevista, y es que Camilo nos contó que este sitio donde estamos haciendo la grabación fue la casa de su familia, de la abuela y después de la mamá. Y me encantaría que nos contaras un recuerdo de tu infancia en esta casa. Un recuerdo que tú digas, No. eso fue uno de los momentos más bonitos de mi infancia. Era 1970. Mi abuela estaba todavía bien. Era una mujer maravillosa y a mí pues, me quería mucho. Mi mamá se había ido a Europa porque mis hermanos estudiaban allá y uno de ellos había tenido un impasse, entonces ella se fue para allá y yo me quedé con ella y entonces juntos veíamos el Mundial del 70. Ok. Y es el Mundial que para mí se me quedó grabado, el Mundial de Pelé, de Beckenbauer, de Cubillas, de las jugadas de Pelé. Y además salíamos aquí a la esquina, que había una heladería que se llamaba Monteblanco. Sí. Me desvivía por comer helado de limón y de mora. Y mi abuela me bajaba todos los días antes de que empezaran los partidos y me compraba un helado doble y me subía con el helado a ver los partidos. Era hermosísimo. Felices
indocumentados. Si tú le quisieras dar un mensaje en este momento a los artistas que están empezando aquí en Bogotá, que quieren empezar a contar la historia de Bogotá a través de su arte, ¿qué les dirías o qué mensaje le enviarías? Para ser artista aquí o en cualquier otro lugar hay que ser persistente y hoy más con las redes sociales aún triplemente más persistente. Pero sobre todo, y eso me lo ha demostrado también las redes, tener un cuento que esté fundamentado en la firme creencia de que eso representa tu proceso de creación. Y con eso, digamos, es la estructura base para lo que pueda llegar después. Y así funciona. O sea, si tú crees en eso, como creí yo que yo podía cantar en español en lugar de inglés y perseveramos en eso durante casi 8 años, pues acabamos llenando el Estadio del Campín en 1988. Esa es la historia. Tuyo, muchas gracias, Gracias. de verdad. Además que soy tu fan, ¿no? Entonces, Gracias. ahora te pido el autógrafo porque de verdad es uno de las bandas que marcó mucho de mi juventud. Gracias. Te agradezco mucho por estar aquí y gracias por mostrarnos el perrenque de los artistas bogotanos. Gracias. Con gusto para todos ustedes. Pillo de Compañía Ilimitada, búsquenos en las redes. @Compañía Ilimitada, sin ñ, con N. Chao. Y para todos ustedes, invitadísimos no solamente a que nos comenten este capítulo, sino que vean el siguiente capítulo donde también tendremos un invitado o invitada que nos muestran ese orgullo de la ciudad. Gracias.